Negativo de las lesiones en el alto rendimiento. Nosotros vemos muchas lesiones futbolistas de alto rendimiento. Es una patología que prepondera en el día a día. Cuando no son diagnosticadas correctamente, también estas lesiones reciben tratamientos inadecuados y se hacen crónicas. ¿Sí? Esto es importante. Y 20% de las lesiones habitualmente recidivas. Es otro dato muy importante. A nivel diagnóstico tenemos bases clínicas y en imágenes. Con respecto a la clínica, me voy a referir a que generalmente las lesiones musculares siempre las focaliza el paciente. Puntualmente viene con una lesión en una zona específica. Y generalmente el mecanismo lesional, cada músculo tiene un gesto deportivo. El futbolista se lesiona el recto cuando patea, se lesiona el isquiotibial cuando pica. O sea, cada gesto tiene alguna... tiene su importancia. Entonces hay que hablar con el paciente, preguntarle. La ecografía eso nos ayuda mucho porque tenemos mucho contacto. La resonancia por ahí es un poco más distante. Pero el estudio habitualmente tiene que ser dirigido para obtener buenos diagnósticos. Y la actitud del paciente ante la lesión. Si el paciente tuvo que salir del partido o dejar de hacer el deporte, pudo continuar, si el dolor vino 2 días después. Todas esas cosas influyen a la hora de hacer un diagnóstico. Y obviamente el tiempo de evolución. Con respecto a las imágenes, yo me voy a referir a ecografía y resonancia. Antes de meterme en imágenes, también quiero dejar en claro el tema de los hematomas. Pacientes que vienen con hematomas tienen desgarro. Uno lo busca arriba y los hematomas habitualmente migran por el decúbito. Eso es algo normal de ver. Y después hay un montón de desgarros que no tienen hematomas y no por eso no tienen lesiones. Entonces, hay muchos médicos que no ven nada en imágenes, ¿no? El paciente tiene una simple molestia, no tiene nada, no, hay que buscar. Por ahí tiene una lesión grado 1 que en 20 días, si no se trata adecuadamente, se transforma en una lesión grado 2. Bueno, básicamente transductores de alta frecuencia para ecografía. Nosotros usamos equipos de alta tecnología para hacer buenos diagnósticos. Si uso transductores de baja frecuencia, probablemente no vea lo que quiero ver. Y resonadores de alto campo. Estas son cosas básicas. Que es importante también, a diferencia de ecografía con respecto a la resonancia, la ecografía es uno de los métodos iniciales de estudio. Se prefiere usar más que nada en músculos superficiales, es muy accesible, en cualquier lado podemos conseguir un ecógrafo. Estudios dinámicos, yo puedo al paciente, lo puedo interrogar, puedo hacer un estudio comparativo con el otro lado, eso me ayuda mucho, y puedo hacer procedimientos invasivos. La resonancia lo que tiene es que tiene una alta sensibilidad para el edema, lo cual aumenta la sensibilidad de los métodos, del método, y se usa más que nada para músculos profundos. Es un complemento de la ecografía y lo que es más fácil es que lo podemos reproducir, fotografiar, el médico se lo puede llevar, lo puede ver, podemos hacer controles. Ecográficamente es más complicado la interpretación de las imágenes para el kinesiólogo y el médico. Pero lo que nos sucede con la resonancia es que tiene una baja sensibilidad para la fibrosis y las calcificaciones. Entonces nos metemos de lleno en lo que es la lesión muscular. ¿Y qué es lo que podemos ver en la ecografía? Básicamente la anatomía. En ecografía vemos desde superficial a profundo el patrón fibrilar y podemos reconocer las fascias, el epimicio, que rodea todas las fibras, los fascículos musculares. También podemos ver el perimicio, el tejido conectivo que rodea esos fascículos, como una imagen brillante, que es el tejido conectivo. Y si vamos más hacia lo más pequeño, el fascículo muscular, ¿sí? Lo podemos reconocer como una imagen hipoecóica. Este es el patrón normal fibrilar que nosotros visualizamos en una ecografía. Y nosotros tenemos que tratar de ver ese patrón normal. ¿Qué patologías encontramos en alteraciones del patrón? Por ejemplo, la disrupción. Eso me está indicando que hay una lesión fibrilar. Puedo ver una imagen ecogénica que no es fibrosa porque tiene sombra acústica. Esto negro me está diciendo que el haz de ultrasonido no puede atravesar. Entonces, esto es una calcificación. Esto es un área de fibrosis, es un área ecogénica que no tiene sombra posterior, pero que también borra totalmente el patrón fibrilar normal. O sea que eso es un área de fibrosis. Y esto es edema muscular. En un lado normal con un lado patológico vemos un aumento significativo de volumen del músculo recto y hay aumento de la ecogenicidad difusa. Eso borra el patrón fibrilar, no totalmente, ni lo distorsiona. Entonces eso es edema muscular. La resonancia magnética, como dijimos, habitualmente se usa en sospecha de lesiones profundas, sintomáticas, que ecográficamente no vemos nada. También
también se usa en el caso de discordancias en los hallazgos clínicos y para ver lesiones musculares atípicas. Básicamente en resonancia nosotros manejamos dos secuencias, ustedes las van a ver, y unas son imágenes más bien blancas, muy anatómicas, donde vemos perfectamente los planos grasos, brillantes, los planos musculares con una señal isointensa, ¿sí? No es ni brillante como la grasa, ni es negra como la cortical del hueso, es intermedia, nosotros decimos señal intermedia. Y en las secuencias T2 son imágenes más bien oscuras, donde se suprime todo lo que es grasa, vemos que la médula ósea del hueso está suprimida, acá está brillante, y la grasa del tejido celular subcutáneo también. Entonces ahí tenemos que buscar las lesiones y esto es lo que nos guía en la patología. Ahí vamos a buscar los cambios de edema, donde hay una lesión fibrilar. Lo podemos tanto ver en un plano coronal como en un plano axial, como mostramos recién. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, imágenes focales, de aumento de la señal. Eso nos está indicando que hay una lesión. Voy un poco más rápido porque el tiempo pasa. Los mecanismos pueden ser directos o indirectos, esto lo conocen mejor que yo. Las contusiones musculares habitualmente son lesiones con grandes cambios de edema, mucha desestructuración del patrón fibrilar. Inicialmente asustan las lesiones, si no existe un evento traumático tiene que haber una contusión, y a los 72 horas se delimita mucho mejor. Esto sucede y lo vamos a ver en ecografía. Y estos son los grados, ¿no?, que manejamos, grado 1, 2 y 3, dependiendo de la profundidad de la contusión. Si es una equimosis, si hay lesiones de superficie, aponeumorosis, o si ya es una lesión más severa con grandes cambios de edema en el músculo. Lo que sucedió acá es comparativo, bilateral, gran cambio de edema, distorsión de planos musculares, no se reconoce bien la lesión. Si uno la quiere delimitar, ese es el área de lesión, la disrupción fibrilar está marcada en rojo y a los 3 días ya la lesión se demarcó mucho mejor, disminuyó el edema, eso nos permite valorar y medirla mejor a la lesión. ¿Y por qué pedir estudios en una contusión? Justamente para evitar estas cosas, ¿no? Las calcificaciones o las miositis postraumáticas, maltratadas y mal diagnosticadas. Recordemos que cerca del 40% de estos pacientes con calcificaciones profundas postraumáticas no tienen un antecedente claro de traumatismo. Eso lo vemos nosotros en la consulta, imagino que lo ven ustedes también. Bueno, lo que más vemos habitualmente son las lesiones o desgarros musculares producidas por contracciones excéntricas. Y el 90% de estas lesiones se ubican en la unión músculo-tendinosa. ¿Qué necesitamos nosotros informarle a ustedes o qué precisan? Primero, en la localización. Presencia de edema, disrupción fibrilar, colecciones hemáticas asociadas y si hay presencia de fibrosis o calcio. Eso es lo que a ustedes les tiene que interesar. ¿Para qué? Para hacer una adecuada clasificación de los grados. El grado 1 es la típica distensión del paciente que siente una molestia. Se siente que puede seguir jugando, puede seguir haciendo su deporte, pero lo siente como pesado el músculo. Nosotros lo que podemos llegar a ver es una lesión muscular muy pequeña, mínimos cambios de edema que no distorsionan el patrón fibrilar. Esto nos está indicando que ahí hay una lesión. Grado 1, no hay disrupción fibrilar. Buen pronóstico. Ahora sí, es difícil de detectar, no es tan sencillo. La ubicación puede ser unión músculo-tendinosa, pero también puede ser en el tendón. Tendón central del aductor, vemos que hay un leve engrosamiento de un lado con respecto al otro, y es una lesión grado 1. ¿Sí? No tiene lesión fibrilar, pero el tendón está lesionado. Grado 1, un paciente haciendo CrossFit, dolor de espalda, dolor dorsal, tiene cambios en la señal, una gran asimetría, muchos cambios de edema sin disrupción, no hay colección, no hay hematoma, edema muscular, sin disrupción fibrilar, un grado 1 de una patología que estamos viendo ahora bastante frecuente. Estudio ecográfico negativo, esto nos sucede a diario. El paciente viene con una molestia de isquiotibiales y el paciente tiene un estudio negativo. Yo me quedo tranquilo o sigo investigando. Le hago una resonancia y veo una lesión en el obturador interno. Hasta el mismo médico me dice, ¿ya qué hago con esto? No sé ni cómo tratarlo, pero hay cosas que suceden, lesiones musculares atípicas. Hay que buscarlas. Grado 2, rotura parcial fibrilar, donde vemos ya una disrupción de las fibras, vemos que el patrón fibrilar está alterado, hay edema, podemos ver colecciones interfaciales e intramusculares, hay más hematoma. Si el paciente esto lo saca de la actividad física, el paciente refiere que
En el momento sintió un chasquido, sintió algo que se rompió y tuvo que dejar de hacer su práctica deportiva. Paciente futbolista refiere dolor interno de ambos muslos por un gesto en hiperextensión o abducción del miembro inferior. Otra lesión atípica, lesión bilateral de rectos internos en un futbolista no es algo habitual. Este es el aspecto típico en ecografía del hematoma. Grado 3, para ir terminando, la rotura completa del músculo por una pérdida de la función. Generalmente vemos un gap, es palpable, es diagnóstico clínico, la ecografía, la resonancia, no tienen mucha validez en el diagnóstico. Ya está hecho por ahí la tomografía o la radiografía para ver avulsiones óseas o lesiones asociadas. Acá vemos un caso de un aductor mediano desprendido, ¿sí? Donde vemos que, donde vemos las flechas están en negro, salieron mal, pero donde vemos que hay una disrupción de su inserción en el pubis, hay un gap y hay grandes colecciones, hay una rotura de más del 50% del espesor del músculo, ahí ya estamos hablando de lesiones grado 3. Y habitualmente son diagnosticadas clínicamente. ¿Es importante el tamaño? Sí, de las lesiones. ¿Y cómo medirlas? Sucede mucho esto en el gemelo interno. Miden las colecciones que se producen entre el sólido y el gemelo, y a veces hay desgarro de 10 centímetros y es imposible que un gemelo se desgarre 10 centímetros. Entonces hay que buscar la retracción. Y este es un dato fundamental, la retracción de las fibras musculares. La resonancia a veces exagera las lesiones, entonces muchas veces es mejor hacer una ecografía porque es un estudio más dinámico y nos permite hacer una correlación anatómica mucho más detallada. En planos profundos es más complejo, obviamente. En los casos de fibrosis también es complejo, áreas de edema, aumento de la ecogenicidad, paciente con una ciatalgia, con un antecedente crónico de desgarro. En el recto vemos que hay un engrosamiento de la fascia, asimétrico con el lado contralateral, y hay una pequeña retracción de ese nervio y encima está engrosado. Entonces esta es la causa de ese paciente, un desgarro maltratado como una fibrosis. El redesgarro, otra complicación, otra cosa difícil de diagnosticar, difícil de tratar para el kinesiólogo. Paciente con asimetría en el recto anterior, vemos que hay un engrosamiento del tendón central y hay mínimos cambios de edema alrededor. Puede ser un desgarro nuevo, pero ¿por qué está grueso el tendón? Si nosotros encontramos un engrosamiento tendinoso, eso nos está marcando que ahí ya hubo una lesión previa. Acá vemos la asimetría bien clara del tendón central del recto con respecto a la recidiva. Y las calcificaciones, obviamente una lesión severa, mucha pérdida de esa estructura del aductor y una gran calcificación. Esto cambia totalmente el tratamiento. Obviamente que algunas calcificaciones se ven perfectamente bien en radiografías. Yo veo esta lesión, parece una lesión ósea, pero en una incidencia lateral se ve perfectamente que esa calcificación está en las partes blandas a nivel muscular. Esto probablemente en resonancia lo interprete como un engrosamiento de un tendón. Y sin embargo, yo estoy hablando de una tendinopatía y la radiografía me está diciendo que eso es un área cálcica. Por eso la importancia de ver varios métodos. Para ir terminando, los hematomas es otra complicación y asociación con los desgarros. En este caso vemos un gran hematoma y hay que tener en cuenta que estas hematomas van cambiando con el tiempo, la señal se va modificando y a veces se hacen isointensos y no los vemos. Se hacen, tienen la misma señal en la secuencia este uno con el músculo. Entonces uno puede pasar por alto esos hematomas y las imágenes muchas veces nos pueden ayudar con relación a la ecografía a hacer drenajes de hematomas profundos y de esta manera mejorar la sintomatología y la evolución. Para finalizar, el alta de lesiones musculares no existe ecográficamente, no la sabemos nosotros, la hace la clínica, y los estudios de imágenes son útiles en caso de reagudización y mala evolución. Y otros tres conceptos que el primer método de diagnóstico por imágenes es el interrogatorio. Nosotros primero interrogamos al paciente y después vemos qué hacemos, si combina hacer una radiografía, una resonancia o una ecografía. La ecografía es el método de elección en realidad para todo lo que es diagnóstico de lesiones musculares. Y la resonancia queda más relegada a lo que es el estudio de las lesiones que no quedan claras, lesiones atípicas o la mala evolución de una lesión muscular ya diagnosticada. Bueno, muchas gracias, disculpen la rapidez, pero...
Hola, ahora sí. Le agradecemos al doctor la disertación, invitamos a Diego Sabat. Diego Sabat es especialista en kinesiología deportiva de la UBA, integrante del cuerpo médico del Córdoba Rugby Club y también especialista en agentes físicos. Me di agradecer a la autoridad por la invitación. Básicamente mi charla se va a basar en la experiencia personal en cuanto a la utilización de agentes físicos en el proceso de rehabilitación de lesiones musculares. En el principio va a ser un poquito improlijo porque voy a saltar varias por cuestiones de tiempo, ¿sí? Vamos a ir directamente a la parte de rehabilitación. Si algo queda volando en el aire, después lo consultamos, ¿sí? Básicamente el concepto que intento dejar acá, me adelanto un poquito a las conclusiones, es que tenemos que mentalizarnos que, de acuerdo a mi experiencia en cuanto a estudio y a práctica, tenemos que involucrar a agente físico en todas las áreas de rehabilitación, en todas las etapas de la rehabilitación. Hay que entender que el aparato hace cosas que las manos no hacen, al igual que las manos no hacen los aparatos. Pero el aparato por sí solo hace algo que no es un todo, no es un 100%. Por eso es necesario combinar aparatología con agentes físicos, ¿sí? Aparatología con las manos. No puedo dejar un aparato media hora, otro aparato media hora, pasó una hora y no le puse una mano al paciente en una hora. Por eso es importante utilizar los agentes físicos al mismo tiempo que hacemos actividad física, porque como les voy a mostrar a través de algunos estudios que se han publicado, se consiguen muchos mejores resultados que haciendo el aparato solo, ¿sí? En cuanto a la rehabilitación de lesiones musculares, el principal concepto que tenemos que fijar es ¿qué hacemos? ¿Movilizamos? ¿No movilizamos? En cuanto a la parte deportiva, vengo una camada de años atrás en que cualquier desgarro muscular, paramos unos días, paramos 4, 5, 6 días y empezamos a movernos de acuerdo a lo que nos decía un médico clínico, a ver qué podíamos encontrar. Vamos a ver cómo hace desde el 2005 hacia Urs Jardinen, cómo ha cambiado un poco la historia, cómo no ha cambiado la mentalidad de eso. Algunas características de lo que provoca la inmovilización, para pasar rápidamente, recuerden que se reduce 50% de la unidad de la unión músculo-tendinosa, que es donde se asienta, como bien dijo recién el doctor, el 90% de desgarros musculares. Se reduce un 30% los capilares de la unión músculo-tendinosa y se pierde básicamente lo que es el flujo sanguíneo. Recuerden que en todo proceso de desgarro muscular o de lesión muscular, a partir del tercer o cuarto día, en ese medio hay una zona avascular, un periodo que no llega sangre, sino que hay una hipoxia vascular, por lo tanto es necesario aumentar rápidamente la circulación en ese momento, porque recuerden, a partir del quinto día más o menos es cuando arranca la pelea entre regeneración y reparación. Al quinto día es cuando las fibras, cerca del sexto día, las fibras nuevas que se han regenerado empiezan a invadir la cicatriz, y si yo no acompaño con una vasodilatación o con estiramientos para desencadenar esas células satélites que me invaden la zona, gano la reparación. O sea, a partir del séptimo, octavo día, yo no meto mano ahí, no meto mano a patología, es caso perdido. Voy a pelear muchísimo con eso. Voy a pelear más con lo que me provocó la inmovilización y no con la lesión misma. Tengamos en cuenta que a partir de la semana, o sea, a partir del día número 7, el músculo tiene la capacidad de realizar un 100% de su capacidad tensil. O sea, yo no puedo llegar al día 7, al día 6 y empezar a hacer algo de bicicleta, algo de trabajo muscular. Ya estoy en contraproducente de lo que es una parte muscular. Tengo que llegar al día 7, pero habiendo acompañado la etapa a partir del día 3, 4, 5 para llegar a poder utilizar el 100% de su capacidad de músculo al día 7. ¿Sí? Vamos básicamente a la charla por lo que estoy acá. Perdón, el tiempo no corre. Disculpen, pero mejor para mí. Perdón. En cuanto a la etapa de rehabilitación, en todo proceso de rehabilitación conocemos bien la fase y qué pasa en cada cosa, no nos vamos a meter en ese tema, sino, como les digo, qué agente físico, de acuerdo a mi experiencia, lo uso, por qué sí, por qué no, y la explicación del porqué de cada cosa. En una primera etapa de rehabilitación, recuerden que va del 0 a 3 días, que Jardinen, como les decía, en 2005 lo estableció como una máxima protección. Acá es prioridad seguridad para el músculo, ¿sí? Acá no metemos todavía mucho mano, no metemos ejercicios, es una máxima protección y la famosa T3 descenso. O sea, de acuerdo a eso, ¿qué aparatología podemos utilizar?
Básicamente, si nos guiamos, la bibliografía habla de que podemos utilizar electroterapia que no tenga efecto térmico, ¿sí? Ahora, si me voy puramente a los efectos que me provoca cualquier agente físico en el organismo, todos los agentes físicos son térmicos, ¿sí? Seguramente vamos a pelear con algunos, pero considero personalmente que cualquier corriente inducida del cuerpo me provoca energía cinética. 1 Hz, 10 Hz, un pulso, 100 pulsos, un pulsito, algo me movió, algo energía cinética me provocó. O sea que tengamos en cuenta que es muy importante también la dosificación, aunque alguna bibliografía lo describe como atérmico. Personalmente el atérmico no existe, ¿sí? Por eso es muy importante la dosificación también. En cuanto al método Price o Rice, lo vamos a pasar rápido. Todos recuerden de qué se trata. Protección de reposo y hielo, compresión y elevación. Básicamente determina un poquito lo que es la crioterapia. Hasta, como les decía años atrás, se consideraba que el problema del desgarro, de los dolores musculares por ejercicio eran por el ácido láctico, ¿sí? A ver, en el club también, terminaba el club, frío-calor, íbamos todos contentos a casa porque le lavé el ácido láctico. El Dr. Brooks en el 2006 estableció o pudo comprobar de que el ácido láctico en realidad es un combustible que utilizan las células que utilizan las mitocondrias para producir energía. Entonces, partiendo de esa necesidad de que el ácido láctico no es un desecho, sino que es un combustible utilizado, el problema está básicamente en el dolor, es provocado por el daño muscular, ¿sí? Si hay dolor, hay algún tipo de daño muscular, o se vuelven débiles, dolorosas o rígidas. Entonces, si tengo el concepto de que el problema no es que tengo que lavar ácido láctico, sino descongestionar la zona, tenemos que hacer baños de inmersión en agua fría, ¿sí? Fijemos ese concepto. En cuanto a los tiempos de aplicación del frío, recuerden que de acuerdo a cuánto tiempo pongamos el frío va a ser la profundidad que alcancemos. No es cuestión de que el paciente sale a la cancha, le pongo un paquito de hielo, ¿está frío? Sí, listo, nos vamos todos contentos a casa. Se comprobó que 30 minutos son necesarios para bajar 3,5 grados, 4 centímetros de profundidad y 20 minutos para alcanzar los 2,5 centímetros de profundidad, ¿sí? Esto sí lo paso rapidito. Vamos a lo que es aparatología. La aparatología que utilizo básicamente en la etapa agudas son lo que es los campos magnéticos, la TENS y la láser infrarrojo. ¿Cómo lo utilizo y por qué lo utilizo? Desde el primer día comienzo utilizando lo que es el famoso TENS, utilizo la modalidad convencional, el famoso High TENS, para ir lo que es la teoría de la puerta. Recuerden que para lograr la teoría de la puerta, que tiene la característica que la analgesia es rápida, pero dura poco, se me facilita liberar eso para realizar algún tipo de actividad me refiero no deportiva, sino sobre el paciente mismo. Tengo que utilizar unas frecuencias bien altas y un ancho de pulso bien bajito. Le deben meter muchos pulsitos eléctricos por segundo para justamente hiperestimular esa zona afectada y se puede desencadenar la teoría de la puerta. Tiempos mínimos son de 30 minutos y no hace falta subir la intensidad hasta conseguir la contracción, con un simple hormigueo es suficiente. Y los campos magnéticos, me voy a parar un poquito acá para tener en cuenta o para explicarles de que lo importante de los campos magnéticos es la frecuencia que utilizan, no la intensidad, ¿sí? No van a encontrar, o van a encontrar muy pocos estudios a nivel europeo que hablen de intensidad, todos van directamente a la frecuencia. Y los que se utilizan a nivel de América Latina hablan de que se utilizan para los estudios pulsátil 200 Gauss. Pulsátil 200 Gauss a todo el mundo, porque tienen la idea de que mientras vaya evolucionando el paciente, lo voy destetando el paciente esa patología, voy bajando la intensidad y subiendo la frecuencia para ir acercándolo al campo terrestre. Si el paciente va evolucionando bien, lo voy destetando bien ese campo magnético. ¿A qué me refiero con lo que es la parte de los campos magnéticos? Utilizo los campos magnéticos en etapas agudas de la rehabilitación, básicamente porque lo que mejora es la angiogénesis, ¿sí? En cuanto a estudios que lo demuestran, en el 2011 se comprobó que hay una disminución significativa de lo que es el edema y una producción de fibroblastos y mejora el alineamiento con frecuencias de 17 Hz. Le puse ahí un asterisco, una flechita, porque si quieren hacer la punta pueden empezar por la teoría de Lvov. Eso es la resonancia y vibración endógena de cada molécula, de cada ion, ¿sí? Para ser bien exquisito en el tratamiento, yo poniendo tal frecuencia hago vibrar preferentemente una molécula o una célula sobre otras superficies, ¿sí? No deja de ser que si pongo 17 no va a dejar de ser antiinflamatorio, también lo es, pero preferentemente hace angiogénesis, ¿sí? Otro, comprobaron con los campos magnéticos que favorecen el incremento de la angiogénesis. A su vez,
que favorecen el crecimiento, la estimulación del factor de crecimiento del fibroblasto tipo 2. Como podemos ver, a partir en ausencia de los campos electromagnéticos, a partir de un solo foco, cómo se produce la tubulización de los vasos endoteliales. A la semana ya se ha creado toda una raíz de vasos endoteliales dentro de la lesión. Otro estudio del día posterior a la lesión, cómo se encuentra ese tejido, y a la semana, utilizando 17 Hz también de frecuencia. Estos estudios tampoco no hablan de intensidad, ¿sí? Cómo se consigue mejor alineación de las fibras de colágeno en mayor cantidad. Y más estudios que hablan de angiogénesis, donde Tepper en el 2002 estableció que hay una angiogénesis cerca del 200%. De allí la importancia de utilizar campo magnético considerado a partir de la etapa aguda, y muy importante a partir del día 3, que es cuando la cicatriz realmente requiere esa vasodilatación, requiere el oxígeno y los nutrientes, ¿sí? ¿Qué hacemos con los ultrasonidos en la etapa aguda? ¿Se puede utilizar? Que no, todavía en la bibliografía hay algunos estudios que se siguen matando entre ellos. Acá les pegué a algunos para que tengan una idea de que este estudio es bastante completo, donde encontraron que no hubo diferencias significativas en cuanto a la utilización de ultrasonido y el efecto placebo, porque el problema es la dosis. ¿Cuánto tiene, cuánto BNR, cuántos Joule, cuántos vatios? Es bastante complicada la dosificación. Por eso no encontraron diferencias significativas con el placebo. Y otro estudio ha hablado de que los efectos térmicos del ultrasonido pueden agravar el dolor y el sufrimiento. Efectos térmicos, como les dije antes, personalmente un pulso es efecto térmico. Así para el cuerpo no signifique nada, ese pulso algo me movilizó, ¿sí? Y este estudio está bastante interesante, donde comprobaron que realmente el ultrasonido no tiene efecto antiinflamatorio, sino que al contrario, estimula el edema, estimula la formación. Al estimular y acelerar el proceso hace que salga rápido de ese edema. Por eso el ultrasonido por ahí puede doler en etapa aguda, porque estoy estimulando ese edema, ¿sí? No es antiinflamatorio directo, sino que estimula ese mecanismo agudo. Y en cuanto a la ultrasonoforesis en etapa aguda, todavía hay ciertas discrepancias, donde algunos resultados en cuanto a diclofenac pudieron comprobar que utilizando previamente el ultrasonido y después poniendo el gel, ahí sí consiguieron la penetración transcutánea en forma de gel tópico. Primero ultra y después el gel. Con lo que es la dexametasona no encontraron diferencias significativas plasmáticas, y en lo cual el ketoprofeno encontraron grandes concentraciones de tejido sinovial, ¿sí? Plasmática y el tejido adiposo fue irrelevante. Es lo que es etapa aguda. Lo que es etapa subaguda, ya entramos al día 4 de la semana 2, donde tengan presente que acá ya las células, hay que estimular las células satélites. En el día 3 las células satélites están presentes, aparecen, por así llamarlo, pero las tenemos que estimular para que justamente viajen a la zona renal y puedan perforar esa cicatriz para ganar la regeneración. ¿Cómo? A través de la movilización, ¿sí? Acá el día 4 cuando tenemos que empezar a meter mano. Acá empieza realmente la pelea entre regeneración y reparación, lo que hablábamos antes, ¿sí? En cuanto a patología, sigo con lo que es la magnetoterapia, empiezo con la mecanotransducción y con la electroestimulación, y empiezo a incluir la radiofrecuencia, empiezo a incluir lo que es el efecto térmico en manera pulsativa. En lo que es la electroestimulación, comienzo con electroestimulación de baja frecuencia. Justamente recuerden que la baja frecuencia, al ser pulsos bien aislados, no ocupa el periodo refractario y la célula pulso tras pulso, no como la corriente rusa australiana, que producen los pulsos, como son tan seguidos en trenes de ondas, caen dentro del periodo refractario, por lo tanto fatigan mucho más. Empiezo con estimulación de baja frecuencia para lograr que la célula no se me fatigue y poder trabajarla por mayor tiempo. Acá sí empezamos con el método pulso, ¿sí? Con frecuencias bajas. Estudios de por qué utilizo, ¿por qué lo utilizo? No lo utilizo por esto. Un estudio de por qué la electroestimulación de baja frecuencia se utiliza en periodos subagudos. Un TENS, un impulso bifásico simétrico, 50 pulsos por segundo, como pre y post se empieza a normalizar lo que es el torque a nivel muscular, y en cuanto a la activación muscular también se mejora pre y post con impulsos de baja frecuencia. La electroestimulación empieza a utilizar por trenes de onda a partir de la 9-10, día 9-10, para lograr mayor reclutamiento muscular. Un estudio que te lo han visto, salió bastantes veces publicados, donde se enfrentó la corriente rusa, la corriente australiana, con impulsos de baja frecuencia con la misma
ciclos que la corriente usa y otro impulso de baja frecuencia similar al ciclo de trabajo de las australianas. Se comprobó que el mayor torque inducido lo logró la australiana y el que menor disconfort provoca. ¿Sí? Eso para que tengamos una idea de que ya hace varios años que instalada en la corriente australiana y se ha demostrado que es más eficaz y de menor sensación dolorosa que las otras corrientes. Más estudios que hablan de corrientes australianas. Y estos estudios los pegué porque la corriente australiana, además de ser beneficiosa para el paciente, se ha logrado que el paciente aumente el cumplimiento de las terapias, las sesiones. Como no es tan molesto y se gana mayor reclutamiento muscular sin tanta fatiga que las otras corrientes, el paciente puede concurrir más a las sesiones. Que no deja de ser, el paciente siente la corriente y esa es la parte fea de la electroestimulación. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿solo hacemos electroestimulación? La típica, le ponemos los electrodos y nos vamos a tomar mate, charlamos o atendemos a otro. Fíjense, la ventaja de la electroestimulación produce mayor reclutamiento muscular, no hay fatiga del sistema nervioso y hay una economía y reducción articular. ¿Cuáles son los inconvenientes? No trabaja el sistema metabólico en general, lo que nos enseñaron en la facultad, no somos un cuádriceps corriendo o un glúteo pateando. No hay coordinación ni interfascicular ni intermuscular, por lo tanto, Lancet en el 2002 ya lo venía diciendo que la electroestimulación tiene razón de existir si se complementa con otras técnicas. Sassi establecía que se debe considerar la electroestimulación como un trabajo activo, no como una suplementación. Y revisiones en el 2004 concluyeron que trabajaron electroestimulación junto con isometría y consiguieron mayor fuerza muscular en el cuádriceps que haciendo isometría sola. O sea, caemos en la idea de que tenemos que hacer electroestimulación activa asistida. ¿Sí? Me voy piola con mi maletín al gimnasio, lo pongo al paciente y le pido que coordine. Mira, cuando te llegue la corriente vos mismo contrae. ¿Sí? No es lo mismo que hacer el electrodo solo. Que el aparato se encarga de reclutar mucha unidad motora, que es lo que mejor hace, y el sistema nervioso de coordinar ese trabajo. A su vez, me facilita lo que es la velocidad de aparición muscular. ¿Cuántos problemas síndrome femoropatelares tenemos? Pues tenemos un vasto inmenso, pero es lento en aparecer. Choca y después aparece. Entonces no tenemos que mejorar la tonicidad muscular, tenemos que mejorar la velocidad de aparición. ¿Cómo se trabaja? Sistema nervioso y electroestimulación. ¿Sí? Bueno, más trabajo muscular. Y como les decía, a partir del cuarto o quinto día tenemos que empezar con termoterapia, ya sea con la famosa onda corta o con la TECAR terapia, siempre trabajando de forma activa. ¿Sí? TECAR terapia puede hacer un masaje en la zona periférica de la lesión, o bien la onda corta con elongación de toda la cadena posterior, supongamos. Porque recuerden que la mecanotransducción o la estimulación de la célula satélite comienza con el estiramiento muscular. Si no estiro, la célula satélite no se activa, queda ahí flotando como si nada. Yo soy el que le tengo que llevar a la lesión, como con estiramientos. Sigo con los campos magnéticos. Prentice ya estableció en el día 4, es necesario empezar con termoterapia. No tengamos miedo de usar termoterapia en dejarlo el cuarto día, es necesario. Ahora, ¿cómo lo dosificamos? Otro tema. ¿Sí? Estudios donde se publican demostraron los incrementos de la movilidad después de calor más estiramientos que estiramientos solos, y 6 sesiones alcanzaron para estudios básicamente que demuestran la utilización de termoterapia conjuntamente con estiramientos mucho mejor que el estiramiento solo. ¿Sí? Lo que decía antes, la onda corta, la elongación de todo el canal posterior. Avanzamos en cuanto a rehabilitación, a la fase de rehabilitación. Ya en esta etapa, a partir del día 15 en adelante, ya tenemos que ir a la cancha e implementar los distintos elementos de juego. Le sumo la electroestimulación activa asistida con corrientes rusas y corrientes australianas. Paso a la hora de frecuencia de emisión continua y ya te empiezo a trabajar con trabajo excéntrico y concéntrico. ¿Sí? Lo que es concéntrico y excéntrico, fácil, cuando la electroestimulación me contraiga, el paciente baja. La electroestimulación se encarga de juntar la parte blanda y el estiramiento de la parte plástica. ¿Sí? Y por último, última de las últimas fases, días previos a la competencia, ya tengo que hacer directamente las pruebas activas en la cancha, a ver cómo responde ese músculo. ¿Sí? Y para concluir, sé que fue rápido, pero bueno, la idea es dejar ese concepto de que tenemos que utilizar al agente físico en todas las partes de rehabilitación. Es necesaria la movilización precoz a partir del cuarto día, tenemos que meterle mano a ese paciente, porque el cuarto día empieza la pelea de regeneración-reparación.
Si yo meto mano a la parte 6, ya la fibrosis le está ganando la regeneración. No sirve. ¿Sí? Nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la organización de la invitación. Esperar que encontremos el control. Que se lo haya llevado Diego. Diego, el control. No, le volví ya. A la vieja usanza con la flechita. La idea de esta conferencia hoy es hablar un poco de la adaptación funcional en lesiones musculares y un poco lo que me pregunté cuando planteaba la charla es tratar de encontrar una clasificación de lesiones musculares que me sirva, como bien dijo el doctor, para partir de un diagnóstico certero y poder enfocar la rehabilitación desde esa clasificación y ese diagnóstico certero. Recientemente, publicado el mes pasado, si mal no recuerdo, un trabajo de Pollock que empieza a tomar la clasificación clásica de lesiones musculares grado 1, 2, 3, le agrega la grado 0 y la grado 4, básicamente determinada por la clínica y la sección transversal anatómica de ocupación de la lesión muscular en T2 FATSAT, como explicó el doctor. De todas maneras, no me interesa explicar demasiado esto, sino mostrar también otra clasificación de Chan y Maffiuli, del grupo de investigación de Maffiuli, que empieza o intenta mostrar en qué zona del músculo, como dijo el doctor, las lesiones cuyo mecanismo lesional intrínseco no es un mecanismo lesional producto de un traumatismo, sino por las acciones excéntricas o la demanda de acciones excéntricas en deportes competitivos, se da en la unión miotendinosa, pero también, como bien sabemos, los músculos tienen una característica, cada uno especial, y las uniones miotendinosas o incluso tendones que recorren en toda su longitud al grupo muscular. Por lo tanto, también es importante poder establecer cuando la lesión es en la unión miofacial, no solamente la unión miotendinosa. Y si esa lesión es en la región proximal, en la unión miotendinosa proximal o distal, por ejemplo en isquiotibiales sabemos que mientras más cerca esté de la unión miotendinosa proximal, más lento es su evolución y peor pronóstico, sobre todo si se trata de sprinter o de bailarinas, ¿sí? Que es cercanas al tendón proximal. De todas maneras, yo me voy a parar en esta clasificación, que es la clasificación del consenso del 2002 en Múnich, un grupo de médicos, la mayoría de deportes de fútbol de alto rendimiento desde la UEFA, que encontró una clasificación que también nos sentimos más cómodos porque hay algunas otras lesiones que no aparecen en el diagnóstico por imagen, o que simplemente se observa un edema y que puede estar reflejando no necesariamente una lesión estructural. Esta clasificación de consenso que se produjo en Múnich por una gran cantidad de especialistas en el estudio de la lesión muscular plantea que hay dos grandes desórdenes musculares indirectos, ¿sí? Los desórdenes musculares funcionales, que el grupo de investigación de Maffiuli rechaza, y en realidad la terminología dice que no está bien decir funcional porque es una contradicción, por lo tanto, lesiones indirectos musculares no estructurales y lesiones musculares estructurales. Dentro de las lesiones musculares o desórdenes musculares funcionales o no estructurales con diagnósticos por imágenes negativos o muy leves, que tienen que ver también aquí la discusión con la capacidad de resolución del método de diagnóstico, como bien explicó el doctor. Muchas veces hay lesiones microestructurales que no son captadas por el método de diagnóstico, que probablemente se evidencian las consecuencias de esa lesión, como puede ser el edema, pero en muchos casos también esos desórdenes musculares pueden estar relacionados o al sobreesfuerzo, ¿sí? El DOMS, el dolor muscular de aparición tardía, que habló Diego recién, que mostró, ¿sí? El daño muscular por la acción excéntrica, pero lo que me interesa abordar a mí son aquellos desórdenes musculares relacionados a la columna y relacionados
o de origen neuromuscular. Dentro de este grupo, lo relacionado a la columna, aparece un fenómeno que es interesante por lo menos empezar a discutirlo y a hablarlo, que es la tensión neural. ¿Existe la tensión neural? Nosotros tuvimos casos de jugadores profesionales con clínica exacta de desgarro muscular. Nos mirábamos todos y decíamos: se desgarró, está desgarrado. Estudio diagnóstico por imagen, nada, ni siquiera edema. ¿Sí? Bueno, empezando a andar un poco más, encontramos algunas relaciones en este consenso y en la aplicación de este consenso con relación a la columna. Por ejemplo, la tensión neural. Fíjense ese estudio, si le interesa abordar un poco más este tema, le sugiero a este autor y que lo puedan seguir, Malachi Mahou, un americano, que plantea cómo los estiramientos con tensión neural, en ese caso está planteando una tensión neural a partir de la flexión de cervical y la hiperextensión, la hiperflexión de cadera y extensión de rodilla, para tensar todas las estructuras de la médula espinal y el sistema nervioso periférico, disminuye significativamente la capacidad de producir torque por parte del grupo muscular isquiotibial en este caso, y por otro lado baja significativamente la activación. Sugerencias para el tratamiento de este tipo de manifestaciones musculares: todo lo que tenga que ver con las técnicas de neurodinamia, que en realidad sería interesante seguir ahondándolas. Sinceramente no soy un especialista en esto, pero sí surgen como una alternativa. Otras posibilidades tienen que ver con el core training, como el core training para mantener la estabilidad central o la estabilidad del núcleo corporal y las sinergias de la estabilidad del núcleo corporal, y evitar así hipertensiones de la estructura neural, es decir, del recorrido del ciático. Los desórdenes relacionados de origen neuromuscular, nosotros en realidad optamos por pararnos o elegir, si se quiere, una de las herramientas de screening que plantea la inhibición recíproca y la dominancia sinergista. ¿Qué es esto? En muchos casos tenemos, supongamos, vamos a ir al ejemplo del isquiotibial, tenemos un psoas corto, un psoas tenso o un psoas acortado. Por inervación recíproca, su antagonista, que es el glúteo, está inhibido, con menor capacidad de activación. Por lo tanto, el sinergista del glúteo en la extensión de cadera, que es el isquiotibial, está sobreexigido. Hay una dominancia del sinergista por inhibición del agonista. Esto es del Colegio Americano, de la Asociación Americana, de la NAMS. Si les interesa buscar estos test, es el Overhead Squat Test y el test de una pierna, que muestra cuáles son aquellos músculos que pueden estar inhibidos y cuáles pueden estar inactivos. ¿Cuál es la teoría? Algunos trabajos de investigación que justifican en parte esta teoría, que muestran cómo en aquellos deportistas que en el squat a una pierna con alteración del control motor de la rodilla en el plano frontal, es decir, un valgo dinámico, también presentan una alteración de los niveles de activación entre el glúteo medio y aductor y entre el glúteo máximo y aductores, ¿sí? Teniendo una inhibición del glúteo medio y una hiperactividad de los aductores en comparación con el grupo control, que no tenía este desequilibrio en el control del plano frontal de la rodilla. ¿Sí? Otro ejemplo de los trabajos interesantes de Gabel con fútbol americano muestra cómo el psoas, a su vez, es el que más tensa a los isquiotibiales en el mecanismo de estiramiento. Mayor flexión de cadera en la fase de balanceo, mayor estrés excéntrico sobre los isquiotibiales para frenar la aceleración angular que presenta la tibia en esa fase. Por lo tanto, el que más impacta en el estiramiento dinámico de los isquiotibiales es la acción del psoas. En el test de Thomas
¿sí? Este autor encontró, si ustedes saben el test de Thomas, para ver tensión de flexores de cadera, ¿sí? Psoas y recto anterior del cuádriceps, encontró que a cada grado de aumento en positivo del test de Thomas, es decir, el incremento de la tensión del psoas, incrementaba un 15% el riesgo de lesiones de los isquiotibiales, sobre todo en jugadores mayores, que es otro factor de riesgo interesante a ver. Que en parte puede inferir lo que veníamos hablando, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver el test de Thomas, flexores de cadera, con el incremento del riesgo en una temporada, en un follow-up prospectivo de 12 meses, el incremento del riesgo lesional en los jugadores de fútbol australiano en isquiotibiales? Bueno, en parte puede ser explicado por este fenómeno de dominancia cinálica. ¿Cuáles son las estrategias para este tipo de lesiones diagnosticadas, desórdenes no estructurales, funcionales de origen neuromuscular? Las estrategias son flexibilidad, con técnicas que intenten bajar el nivel de actividad, incluso aquellas técnicas miofaciales que han estado de moda ahora, como el uso de los rolos o la self-myofacial release, estiramientos estáticos, conjuntamente con fortalecimiento de aquellos músculos debilitados o con bajo nivel de activación, con ejercicio localizado, pasando a estiramiento dinámico con bajo estrés y con bajo impacto sobre el sistema neural, por lo tanto baja tensión neural, y ejercicios integrados. Algunos ejemplos que muestran la efectividad de la utilización del masaje miofacial con rolos en la mejora del rango óptimo de movimiento de acuerdo al tiempo de aplicación y la combinación con estiramientos. Algunos ejemplos de flexibilidad, self-myofacial release, que es una técnica de liberación miofacial con el rolo, ejercicios combinados e integrales, flexibilidad dinámica. Fortalecimiento analítico del músculo que en principio parece debilitado en esa tabla y en ese test de screening, que no necesariamente tiene que ser estrictamente analítico, que la integración de ejercicios funcionales, que vamos a ver un poquito más ahora, mejora significativamente la capacidad de producir fuerza en distintas velocidades de ejecución medido con dinamómetro cinético. Entonces sí, ahora llegamos a las lesiones musculares estructurales y vamos a replantearnos un poco todo lo que ya habló Diego. Grado 1, grado 2, grado 3, leve, moderado, severo, de acuerdo a donde esté la clasificación. Básicamente todo se plantea a través del porcentaje de involucrado en la sección transversal anatómica en un estudio diagnóstico por imagen. Generalmente las lesiones leves involucran a una primera banda o fascículo primario del músculo, las secundarias involucran ya más a fascículos más secundarios, más amplios, y las totales más del 50% de la sección transversal anatómica. Retomando lo que dijo Diego, la competencia entre reparación y regeneración, todo a partir del trabajo de Jarvier en el 2005, también como dijo Diego, y donde la importancia de favorecer el proceso de regeneración a expensas de la estimulación de la fibra satélite también está delimitado por el tipo de actividad física o el tipo de entrenamiento que uno le aplique a esa lesión muscular de acuerdo a los tiempos. Por otro lado, es muy importante la modificación que genera la cicatriz. Cuando generamos demasiada reparación o aquella fibrosis que mostró el doctor en la primera conferencia, no solo tenemos la fibrosis a nivel local, sino que altera la distribución de energía elástica, el stiffness muscular en toda la estructura muscular. Tengo un trabajo muy interesante de Slider en el Journal de Biomecánica, lo que significativamente se transforma en un factor de riesgo de otro de los problemas que también manifestó el doctor, la recurrencia. Y el factor de riesgo de la recurrencia también tiene que ver con la aceleración de la mecánica local del tejido por la fibrosis, que seguramente Andrés va a hablar mucho sobre eso y etcétera. Entonces, rápidamente, fase 1 ni la nombro, ya la vieron con Diego. Sí me gustaría aclarar, a mí me gusta el término POLIS, Optimal Load, no Price. Protección, carga óptima, hielo, compresión y elevación. A partir del tercer o cuarto día, cuando hay que ganarle
a la reparación y fomentar la regeneración, nosotros tomamos antes, en los primeros 2 o 3 días, algunas consideraciones para ver si está en condiciones de pasar a una fase regenerativa, que no haya dolor en la actividad de la vida diaria, y también aprovechamos antes de esa fase más dinámica, antes del 4.º día, a normalizar la cadena con osteopatía, con un especialista, por supuesto. ¿Cuáles son los objetivos, a mi criterio, en fuerza, estiramiento y resistencia para esta primera fase de 3 a 7, 10 días? En primer lugar, como dijo Diego, si a los 7 días tiene capacidad de contracción máxima el músculo, empezar con actividad isométrica de múltiples ángulos, a predominancia concéntrica en zona de entrenamiento de la fuerza para pesos bajos. El objetivo aquí es evitar la pérdida de fuerza muscular y evitar la atrofia concomitante, el límite del dolor. Todas las estrategias que tengamos con combinación con electroterapia, bienvenidas sean en esta etapa, con trabajo auxiliar de core training y el trabajo muscular sobre el miembro no involucrado. Los estiramientos aquí, lo importante es no alejar aún más los cabos fracturarios del gap, es decir, las fibras que se lesionaron. Si nosotros las alejamos aún más esfuerzo le estamos pidiendo a la regeneración para que ocupe ese gap con tejido muscular y no lo ocupe con tejido fibroso. Por lo tanto, el objetivo es, si bien es restaurar el ROM, evitar también el depósito excesivo de tejido conectivo. Los estiramientos son su máximo. Algunas técnicas hablan de 30 segundos de aplicación. Aquí se puede aplicar las técnicas de liberación miofacial del sinergista para normalización de las cadenas musculares, y en resistencia aeróbica uno de los condicionantes fundamentales para favorecer la regeneración, como habló el licenciado Sabac, es la presencia de oxígeno. El proceso de regeneración, el proceso de proliferación de las células satélites y su posterior subdivisión en mioblastos, miotúbulos y miofibrillas depende pura y exclusivamente del metabolismo del oxígeno. Por lo tanto, es oxígeno dependiente. Por eso es tan importante la neocapilarización, pero por otro lado el aporte de oxígeno por función periférica. Intensidad moderada alta, pero aquí el medio depende básicamente del grupo muscular involucrado. Algunos test importantes que los vamos a pasar rápido, para que la segunda fase sí, la actividad muscular en fuerza tiene que ser específica al músculo implicado, con manifestaciones concéntricas, excéntricas, o son estiramiento, acortamiento, fuerza, resistencia a pesos altos, pasar a estiramientos máximos y dinámicos lentos para preparar al estiramiento a ese grupo muscular con ese proceso cicatrizal, prepararlo a las tensiones activas que sufre durante el esfuerzo, y la resistencia de alta intensidad, en el caso nuestro que trabajamos con deportistas profesionales de alto rendimiento. Lo importante que le dejo un pie para el licenciado que hable de excéntrico, la importancia de trabajar o restaurar los niveles de torque excéntrico pre-lesión en la mayoría de los grupos musculares, y más partiendo de que el mecanismo lesional que genera las lesiones musculares indirectas es la acción excéntrica en ese grupo muscular en la mayoría de los casos, o los más importantes. Por lo tanto, es imposible rehabilitar este grupo muscular sin haber pasado por estas manifestaciones de fuerza. Algunos ejercicios, voy a pasar rápido, a tiempo. Una propuesta de progresión de la carrera, conjuntamente con acciones progresivas. Esta para una etapa 2, entre 7 y 10 días, y esta para una etapa más avanzada. De todas maneras, los tiempos dependen del nivel de la severidad. Lo importante es que para poder tener pasar a una fase de reinserción deportiva ya con estrés casi similar de ese grupo muscular a la acción del deporte, deberíamos tener por lo menos un test de fuerza isocinética, o en todo caso un test de fuerza común, menos de 10 de asimetría, 10%, test de flexibilidad, una diferencia menor del 10% en pasiva y menor del 10% en activa, test de resistencia incremental y actividades de agilidad sin asimetría, aprehensión y o molestias, para finalmente llegar a la fase de reinserción deportiva
con manifestaciones de fuerza específica del deporte y de ese grupo muscular dentro de las acciones específicas del deporte, flexibilidad dinámica en tensión activa, preparando ese tejido cicatrizal residual a estiramientos súbitos y dinámicos, y resistencia sí específica. No se puede largar un jugador de fútbol, por ejemplo, de nuevo al deporte, al retorno al juego, sin haberlo hecho sprintar, porque se lesiona sprintando, ¿sí? Un recto anterior de cuádriceps sin haberlo hecho patear. Y finalmente mostrar cómo distintos programas de intervención, siempre programas de intervención funcionales que compararon típicos protocolos de estiramiento y fortalecimiento o protocolos más integrales, funcionales, con estabilización del tronco y agilidad, disminuyeron el principal problema que tenemos con las lesiones musculares, que es la recurrencia. Cuando uno, este es un trabajo muy interesante de Hamburg, si le interesa, búsquenlo, son 20 equipos. Y finalmente un trabajo reciente que muestra un programa progresivo de agilidad y control del núcleo o un programa progresivo de carrera y excéntricos. Ambos programas demostraron similares grados de recuperación muscular en clínica y test funcionales, y al momento del retorno al deporte con igual baja tasa de recurrencia, ambos programas no evidenciaron resolución de la lesión en resonancia magnética nuclear. Como dijo el doctor, el alta deportiva es clínica, no por imágenes. En muchos casos la imagen todavía sigue apareciendo. En definitiva, lo más importante que quiero que también entiendan cuando rehabilitamos una lesión muscular es que cuando estamos rehabilitando el primer episodio de lesión muscular estamos haciendo prevención. El principal factor de riesgo de una lesión muscular es la lesión previa. Es decir, cuando nosotros rehabilitamos, y el principal problema que nosotros tenemos en deporte profesional es la recurrencia. Que se lesione y se vuelva a lesionar y se vuelva a lesionar. A veces no es una recurrencia en el mismo lugar de la lesión, pero es en el mismo músculo, probablemente por una alteración de la mecánica local del músculo, producto de la lesión anterior. Bueno, muchas gracias. Y el excéntrico, creo que hoy en día, y quizás es bueno para después para la charla al final, los conceptos para lo que es la prevención en el deportista hoy en día, tenemos que trabajar desde la kinesiología en la prevención. Primero, por esto que dice Matías en las lesiones musculares, el primer factor de riesgo que está en cualquier artículo es haber tenido una lesión previa. Entonces, el trabajo de zona media, por lo menos, el trabajo excéntrico y el trabajo quizás propioceptivo y concepto de estabilidad y control motor, creo que hoy en día son la base, son los pilares en el trabajo preventivo para trabajar día a día con los jugadores y para evitar las lesiones musculares. La idea de la charla, bueno, es hablar un poco de lo que es el entrenamiento excéntrico, la prescripción y la dosificación y abordarlo desde por qué y cuál es el fundamento. Con respecto a las aplicaciones, creo que todos hemos aplicado contracciones excéntricas. En lo que es la rehabilitación, desde esta fase 2 que hablaba tanto Diego como Matías, en una lesión, en un desgarro, en una lesión estructural, no solo en estas lesiones no estructurales, sino también en las lesiones estructurales, la contracción excéntrica nos ayuda por un montón de beneficios que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en una fase 2, en una lesión estructural, enseguida podemos empezar a aplicar esa contracción excéntrica. Con respecto a lo que es la prevención, hay montones de artículos que hablan de esto que decíamos recién, o sea, el trabajo de previo, ¿sí? De prevención y aplicación de entrenamiento excéntrico dentro del entrenamiento diario en los deportistas es fundamental para que no tengamos estas lesiones musculares. Y como último punto, el entrenamiento, que bueno, no es una de nuestras incumbencias. Con respecto a las aplicaciones, bueno, ¿por qué aplicar? Tenemos un montón de beneficios en lo que es el músculo y la unión miotendinosa, que es donde vamos a tener estas lesiones musculares, las lesiones, hablando siempre, las lesiones estructurales. ¿Y por qué aplicar el entrenamiento excéntrico? Bueno, primero porque tenemos un trabajo neuromuscular, ¿sí?
estimula la producción de colágeno. Cuando tenemos esta cicatriz que hablaban entre el tercer y el quinto día, que aparece en ese gap, aparece el colágeno. Ese colágeno lo que hace es tratar de sostener el resto de las células que van a venir. Entonces ese colágeno nosotros lo tenemos que ir mejorando para que no haya una lucha entre un colágeno o una fibrosis y un proceso regenerativo. Entonces nosotros tenemos que tratar de que ese colágeno sea el menor posible y que sea todo proceso, todo tejido celular regenerativo nuevo de músculo. Y ahí entramos en lo que es la estimulación de las células satélites. ¿Sí? Me salteo de acá hasta acá porque estamos hablando del colágeno que estimula las células satélites, que es lo que estábamos hablando recién en la fase 2, en una lesión estructural. Sintetiza las miofibrillas. Recuerden que la célula muscular es una célula polinucleada y donde tiene la membrana basal tiene las células satélites. ¿Cómo hacemos nosotros? A partir del entrenamiento excéntrico se conoció que se genera una lesión subcelular, y esa lesión subcelular lo que hace es, por mediadores químicos, activar esas células satélites. Si nosotros tenemos la lesión muscular y empezamos a activar esas células satélites, vamos a hacer que lleguen mayor cantidad de células satélites, mayor células para regenerar ese tejido. Si volvemos arriba vemos que mejora la adaptación de la unión miotendinosa, ¿sí? Y la capacidad de absorber energía. O sea, cuando nosotros estamos generando fuerza mediante este tipo de contracción excéntrica, tenemos que tener en cuenta que es el estiramiento, ¿sí? O sea, vamos a estirar el músculo y en ese estiramiento generar fuerza, ¿sí? Entonces, la capacidad de absorber energía, si nosotros mejoramos esa capacidad de absorber energía, lo que hacemos es desplazar la curva de ruptura, ¿sí? Si nosotros tenemos una parábola, tiramos la parábola esa hacia la derecha. O sea, lo que damos es la posibilidad del músculo que se rompa un poquito más allá de lo que se rompía antes. Entonces, este tipo de entrenamiento mejora eso. Mejora el stiffness. El stiffness, lo explicó un poquito Matías, es esta fuerza que genera el tejido ante una fuerza en ese estiramiento. Entonces, si nosotros tenemos mayor stiffness, vamos a tener una mayor fuerza ante esa injuria que vamos a tener. Entonces, antes de que se lesione, el músculo genera una fuerza, entonces protege el músculo. Reduce el riesgo de reinjuria, que está estudiado en todo lo que son los trabajos de prevención, más, etcétera, más de lo mismo, y un poco relacionándolo con lo que hablaba Nicolás de la mañana, con los conceptos de fuerza. Bueno, mejora la fuerza, la masa muscular, la potencia. Es interesante que estos generalmente son factores de riesgo para tener lesiones musculares, ¿sí? Si tenemos una lista de factores de riesgo y primero ponemos la lesión previa, o sea, la lesión previa, sobre todo el año anterior o en los últimos meses, está número 1, la edad, y empezamos a entrar en esto, ¿sí? El tema de la fuerza excéntrica, los picos de potencia. Por ejemplo, el pico de potencia de cuádriceps es un factor de riesgo para tener desgarros a nivel isquiotibial. Entonces es interesante mejorar estos aspectos para ir disminuyendo todos los factores de riesgo y que no lleguemos a esa instancia de tener la lesión muscular instalada. Con respecto a la fisiopatología, creo que esto es un poco lo que hablábamos a la mañana. Este tipo de fuerza o de contracción está relacionada con el control del movimiento. Cualquier gesto deportivo que nosotros tengamos, generalmente el control está basado en la fuerza excéntrica o en la contracción excéntrica. En cualquier gesto, cuando ustedes hacen un lanzamiento y el hombro se está yendo, los rotadores externos están frenando desde atrás, la escápula se está frenando mediante una contracción excéntrica del serrato, la zona media está impidiendo que esa escápula se vaya. Si van a un salto, ¿sí? Cuando en la caída, la fuerza excéntrica del cuádriceps, la fuerza excéntrica del sóleo, es la que controla, ¿sí? Que la rodilla no se vaya más allá, que incluso la cadera. Si nosotros hacemos un salto en bipedestación, ¿sí? en una pierna, la caída, si yo tengo poca fuerza del cuádriceps o poca fuerza del glúteo, generalmente voy a tener mayor flexión de cadera, y esa mayor flexión de cadera me va a traer trastornos, etcétera, etcétera. Entonces es interesante que este déficit de la fuerza excéntrica generalmente termina dando compensaciones no solo musculares, sino articulares, a nivel tendinoso, a nivel músculo esquelético, ¿sí?
Bueno, y los envuelve un poco con fisiología. Esto es viejo, lo que es la curva de velocidad y tiempo. Entonces, esto no nos vamos a meter mucho, pero bueno, sabemos que la fuerza excéntrica supera ampliamente a la concéntrica en ese estiramiento, probablemente por esa capacidad que tiene de absorber el tejido y tener una energía potencial que después la va a transmitir. Y por otro lado, esta curva viejísima también, que es la longitud del sarcómero respecto a la fuerza generada. ¿Sí? Si vamos a fisiología vieja, ¿se acuerdan que el sarcómero tenía un largo, una longitud óptima, que es entre 2 y 2,5, así que está acá arriba, es donde genera la máxima tensión? Entonces, con la contracción excéntrica lo que hacemos es desafiar todo el tiempo esta curva, ¿sí? Y llevarlo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el sarcómero en un estiramiento. Como la longitud óptima está en este punto y nosotros lo desafiamos y lo estiramos y lo desafiamos y lo estiramos, acá aparece algo que es la teoría del popping sarcómero o el sarcómero, el estallido del sarcómero. Básicamente, al estar desafiándolo todo el tiempo, vamos a decirlo así, hay una competencia entre la miosina y la actina, algunas no pueden sostenerlo y lo que hacen se rompen. Si eso es lo que decíamos, que había una ruptura en este tipo de contracciones. Esa ruptura, la adaptación del cuerpo es generar un sarcómero más, o sea, me agrego un sarcómero en serie más. Entonces, eso es uno de los beneficios que nos va a dar este tipo de contracción. O sea, estamos desafiando todo el tiempo este sarcómero, ¿sí? En estiramiento, como el cuerpo no puede adaptarse, lo que hace es agrega un sarcómero en serie, entonces vamos a tener un rango mayor, ¿sí? Un ROM un poquito mayor, que lo podemos ver acá, ¿sí? Este estudio, fíjense, pico de fuerza normal en 40 grados de flexión de la rodilla, trabajo excéntrico posterior a los 7 días, ¿qué es lo que hace el músculo? Me da un poquito más en cuanto a rango de movimiento, o sea, me da un poquito más de estiramiento y un pico de fuerza generalmente un poco mayor. Esto probablemente vaya subiendo en este sentido, si no es que vamos a tener, no nos vamos a ir por acá, sino que va a ir subiendo en este sentido. Entonces, básicamente, si lo queremos ver en un movimiento, sería, en una patada, el pico de fuerza lo tengo acá, ¿sí? Y si yo voy generando un trabajo excéntrico, nosotros le damos la posibilidad de que vayas llevando cada vez a estiramiento ese músculo y entonces el pico de fuerza lo tenga más arriba, ¿sí? Volvemos a lo que decíamos antes, el factor de riesgo para tener lesión muscular. Bien, ¿cómo es que a partir de estas contracciones vamos a mejorar? Bueno, a partir de este concepto, que es el concepto de mecanotransducción, ya hace años que está este concepto instalado y básicamente es lo que hacemos nosotros en la vida diaria, prescribir un ejercicio, al tocar al paciente, al hacer un masaje, al hacer una inducción facial o lo que ustedes consideren en cuanto a un estímulo mecánico. Es básicamente eso, es un estímulo mecánico que nosotros generamos y prescribimos y dosificamos y a partir de eso tenemos una respuesta química. Esa respuesta química puede ser tanto en este caso el tejido muscular como el tejido tendinoso. Entonces, en este caso digo, bueno, genero una contracción excéntrica, obtengo una mayor cantidad de sarcómeros en serie, obtengo mayor stiffness o obtengo mayor ROM. ¿Sí? Entonces, el concepto de mecanotransducción es ese. ¿Cómo es la relación? Bueno, básicamente tiene que ver con esto, que es la matriz extracelular, y en el músculo por lo pronto son las integrinas, que están relacionadas con lo que es el sarcómero, con el tejido interno, y esa tensión hace que se desate una respuesta química. Bien, lo que pasa, si queremos tratar de interpretar un poco el tema de la contracción excéntrica, es esto, ¿sí? Nosotros generamos un estrés mecánico, ese estrés mecánico hace que además se activen canales químicos, aumenta el calcio, aumenta la proteasa, etc. Esto probablemente sea una de las cosas que hace que tengamos dolor. Recordar siempre, yo no lo puse acá porque si no se hace extensísima la charla, pero recordar siempre que la contracción excéntrica está seguida de un dolor, ¿sí? Ese dolor a las 24-48 horas, que es el DOMS, ¿sí? Es el Delay Onset Muscle Disorder, que es básicamente el dolor muscular de aparición tardía.
que tiene mucho que ver con esto que decía Matías, que es las lesiones musculares que no tienen una lesión estructural, ¿sí? Puede ser, el jugador se exige en una pelota, va a buscarla, se estira de más y termina con una molestia y que viene a las 24 horas, a las 48 horas, bueno, puede ser, buscamos con el ecógrafo, no encontramos nada, quizás en una resonancia puede tener algo de edema, esas son las lesiones que entrarían en el grado 0 que decía Matías, ¿sí? Entonces teníamos el estrés mecánico es este daño subcelular, hay un proceso de inflamación y una disminución de la fuerza importante. El músculo duele, aparece el stiffness, etcétera, etcétera. Y acá aparece básicamente la magia del excéntrico, que es esto, es el efecto de la sesión repetida o RBE, etcétera, que es eso. O sea, si nosotros generamos una contracción excéntrica, le producimos un estrés, le producimos una lesión, entre comillas, al músculo, ese músculo lo que hace es aumenta todo lo que es la inflamación, el dolor, el stiffness, etc. Pero si nosotros a eso le agregamos otra vez una contracción excéntrica a los 2 o los 3 días, todos los valores, todos los test que tuvimos antes generalmente dan por abajo de lo anterior. Y si a eso nosotros volvemos a repetirnos, esos test vuelven a dar por debajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Empezamos a tener un efecto y una adaptación del cuerpo, del músculo, a este tipo de entrenamiento. Entonces, volvemos al cuál es el mecanismo o la injuria que causa la lesión muscular. Es el entrenamiento, la contracción excéntrica en un determinado movimiento, que puede ser en isquiotibial, donde sea. ¿Sí? Si describimos los isquiotibiales, el bíceps femoral, por lo menos en fútbol, es el músculo por excelencia que se lesiona. Y se lesiona en 2 mecanismos. Uno era el que decían antes, la bailarina, y el otro es durante la carrera. Durante la carrera, y no es en un instante solamente, sino generalmente es bastante preciso. Es después del segundo tiempo, por lo menos en fútbol, y que es donde el músculo ya llegó a un punto de fatiga, y esa fatiga hace que no pueda generar esa fuerza excéntrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el bíceps femoral es el músculo por excelencia que hace que frena en la fase de la marcha, la fase de oscilación antes del apoyo de talón, es el músculo que tensa y evita que la pierna siga. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con lo del psoas que decía Matías. Mayor flexión de cadera, mayor tensión en el bíceps femoral. ¿Cuáles son las adaptaciones que encontramos a partir del entrenamiento excéntrico? Bueno, mecánicas neurales celulares, rápidamente, lo que decíamos del stiffness, el ROM, a nivel nervioso vamos a encontrar mayor activación y mayor reclutamiento de fibras. Y a nivel celular, esto que decíamos a partir de esta lesión, esta ruptura, el aumento del sarcómero en serie, que está relacionado con el aumento del ROM, y las adaptaciones de respuestas inflamatorias que cada vez van siendo menores. Y se mantiene el mecanismo de excitación-acoplamiento. Con respecto a la dosificación, es quizás la parte más difícil. Bien, en la fase 1 siempre vamos a tener en cuenta que las resistencias van a ser prácticamente 0. El peso del propio cuerpo, y ojo con el peso del propio cuerpo porque hay ejercicios que con el propio cuerpo pueden ser demasiado. Bandas, etcétera, y en realidad vamos a hacerlo asistido, ¿sí? Generalmente es una contracción concéntrica y la excéntrica la asistimos. Con respecto a la fase 2, vamos a tener las resistencias con bandas, máquinas, pesas, poleas, etcétera, y ya vamos a trabajar con cargas submáximas y aumentamos el tiempo a 1 o 2 segundos, y esa contracción del miembro puede ser aislada. Con respecto a la fase 3, ya nos vamos a meter en lo que es el gesto deportivo, si podemos, contracciones aisladas en gana cinemática cerrada, con cargas ya submáximas o con cargas o ejercicios funcionales. Y por último, bueno, la fase 4, que sería el entrenamiento avanzado progresivo, que no es lo nuestro. Bien, y en este punto me tengo un minutito. La dosificación, bueno, lo que es la bibliografía está bastante despareja. Sí se sabe que 3 repeticiones es lo ideal, de 3 a 20 es una barbaridad. En mi caso particular me detengo siempre en 6
repeticiones un poco por lo que hablábamos hoy, porque depende del ejercicio, trato de valorar el control y la calidad de ese movimiento. ¿Sí? Si nosotros le estamos pidiendo un squat a una pierna con un control de la pelvis y que no genere una flexión de la cadera o que no se colapse internamente la rodilla, etc., bueno, buscamos la calidad del movimiento y no la cantidad de fuerza, la cantidad de repeticiones, etc. Con respecto a la frecuencia semanal, en lo que es la bibliografía varía de 2 a 7 días. En mi caso personal, en lesiones musculares, desgarros, etcétera, todos los días, a partir de lo que decíamos de la fase 2, y terminan el alta, o por lo menos en la última fase, con ejercicios excéntricos de alta intensidad, con alta velocidad, y lo que es el trabajo preventivo, tratamos de mantener en el club, con un trabajo en conjunto con el profe, de 2 veces por semana, el trabajo de contracciones excéntricas. Hay jugadores que trabajan con un plan específico y lo hacen más, obviamente por una valoración anterior, pero generalmente dentro del plan semanal del PF, no nuestro, están los trabajos excéntricos. Estamos en tiempo, Andrés. Dale, termino todo con ejercicios, así que esto va rápido. La idea es solo, o sea, lo que voy a mostrar son ejercicios excéntricos de isquiotibial, que tenemos un montón de formas, o sea, es el mismo ejercicio que veíamos antes, pero con una polea excéntrica que vemos acá. Esta polea lo que hace, de alguna manera, mejorar el trabajo excéntrico. Este trabajo con un cinturón ruso o tirante muscular. ¿Sí? Fíjense el acortamiento que tiene. El mismo ejercicio, fíjense la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. Ese ejercicio con polea. Este ejercicio con una polea, con una máquina en el gimnasio. Lo que hago es, tenemos un montón de variantes de lo mismo, ¿sí? Después queda en nuestro criterio ir dosificando, ir valorando y cuantificando. El mismo ejercicio que antes, pero con una polea cónica. ¿Sí? Esto, vuelvo a lo mismo. Más velocidad le damos, mayor carga vamos a tener. Cambiamos el ejercicio, en vez de acostado lo hacemos parado, flexión de cadera, extensión de rodilla. Ejercicio de balanza, de peso muerto una pierna, como quieran. Puse 2 variantes. Este, que es el que más me gusta a mí, porque trabaja con el peso en el lado contrario para trabajar los estabilizadores de la cadera de este lado, ¿sí? Zona media. Y este, que es el del mismo lado, que si tenemos un déficit, una disfunción en esta cadera, lo podemos compensar. El jugador se inclina hacia ese lado y disminuye el brazo de palanca y hace el ejercicio mal. Ya termino, Fer. Mismo ejercicio de balanza, cambiado con la polea cónica. Deslizamiento, ¿sí? En este caso estamos trabajando excéntricamente el isquio de este lado, del que está apoyado, ¿sí? Lo pueden hacer con lo que quieran. Yo uso, Fernando se ríe porque yo uso un skate, es como una camilla de pilates, pero bueno, es un skate, deslizamiento. El ejercicio curl nórdico es uno de los ejercicios más estudiados y que más diferencias dan respecto de no excéntrico o no curl nórdico. Ejercicio de deslizamiento y zona media, ¿sí? Hay que cuidar de la zona media. Cuádriceps, tirante muscular, cinturón ruso, lo conocemos. A una pierna, ejercicio creo que todos lo conocemos. ¿Sí? Este ejercicio, el trabajo del aparato extensor se usa mucho en las tendinopatías roturianas, no tiene que ver con lesiones musculares, pero en este caso lo mismo, trabajamos en el aparato extensor del otro lado, sobre todo el recto anterior y psoas del lado que está en apoyo. Curl nórdico invertido para los trabajos del recto anterior y psoas, ¿sí? Pone en tensión toda lo que es la cadena anterior. Ya terminamos. Prensa a una pierna, empuja siempre con 2, baja con 1. Trabajo de recto anterior con polea, más fuerza genera, más va a tener. Lo podemos trabajar ahí, podemos estar tranquilamente con pocas cargas, un trabajo más funcional con una polea. Y una reflexión mía, pensar en negativo, suma. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a los 4 disertantes. Tuvimos diferentes charlas sobre distintos aspectos de las lesiones musculares. Quedan 5 minutos para preguntas, así que ¿hay alguna pregunta por ahí? Hola,
sí. Sí, quería preguntar más que nada, tal vez sea una diferencia semántica, pero pronunciaron la palabra distensión y en la lesión muscular de grado 0, grado 1, quisiera saber si la distensión muscular es solamente una lesión en tejido conectivo, si influye ya en la miofibrilla, o si es una lesión de grado 0 o 1, no específicamente. En realidad, bueno, un poco tu pregunta fue nuestra pregunta durante mucho tiempo, y estas nuevas clasificaciones intentan poner en evidencia eso e intentan abarcar mayor cantidad de lesiones que en el diagnóstico objetivo que hace el doctor, en el diagnóstico por imágenes, no eran claras. También está claro que cuando hay una distensión, entre comillas, puede ser que para nosotros sea una distensión, una lesión o un desorden muscular no estructural. Ahora, no vamos a poder saber nunca si a nivel micro, salvo que hagamos una biopsia, pero si con los métodos de diagnóstico hoy vigentes, incluso hasta con resonadores 3 Tesla, no vamos a poder saber si hay una lesión micro que justifique, por ejemplo, ese edema o ese aumento de la cogicidad o ese aumento de la tensión neural en la zona o ese aumento de la tensión en un fascículo determinado. Ahora, con los diagnósticos por imágenes vigentes, no hay un gap o no hay una lesión estructural evidente. No sé si lo puede. Te agrego una cosa nada más. Esto de la lesión grado 0 trata de alguna manera de meter en la bolsa esto de no es estructural, ¿qué hacemos? ¿Es una contractura, es una mialgia, es un edema, es una sobrecarga? Porque pasa eso, lo que quizá en la ecografía no tenés una lesión, pero en una resonancia, lo puede especificar mejor el doctor que yo, ¿no? Pero aparece un edema. Y quizás antes del edema, ¿qué tipo de lesión tenés ahí? ¿Sí? Porque no es una lesión estructural, vos no tenés un desgarro grado 2, 3, o no tenés una distensión donde vos podés decir, bueno, hay una ruptura de la miofibrilla y se generó el edema, etc. Entonces estas lesiones grado 0 tratan de meter en la bolsa ese tipo de lesiones musculares. ¿No? Claro. Sí, un poco retomando lo que dijo él. La palabra distensión, entre comillas, siempre, porque es lo que refiere generalmente el médico que lo deriva o el mismo paciente. Dice, tuve una distensión, tuve una molestia, se me contracturó el músculo. Es lo que refiere en realidad. Es una palabra, pero nosotros lo que tenemos que buscar es, por ahí, diferenciar. El kinesiólogo, el principal problema que yo veo siempre es el grado 1. La lesión grado 1 es lo que más problemas le trae. El grado 2 no le trae ningún problema porque se ve muy clínica, el grado 3 menos problemas. Pero el grado 1 es un problema serio y necesita un buen estudio para detectarla y actuar en consecuencia. La diferencia entre un DOMS, yo no refiero a los DOMS, soy médico que me deriva al paciente, le digo, tu paciente tiene un DOMS, cuando me mira me dice, ¿tiene lesión o no tiene lesión? Lo único que le interesa es eso. Una lesión muscular, ya hablamos de grado 1, microfibrilar, edema. Ahora, si hay un sufrimiento de lesión, puede ser que un sufrimiento de un músculo pueda ser un DOMS, ¿sí? Pero si hay una lesión fibrilar, hay edema. En la resonancia se ve mejor, en la ecografía se ve también, si uno tiene un buen equipo. Lesión grado 1, hay siempre edema, hay inflamación. Y la resonancia tiene mucha sensibilidad. Eso es lo que nosotros como médicos imaginólogos siempre buscamos. La correlación de la clínica con esa lesión estructural. Yo creo que ahí está el eje de la cuestión siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Primero agradecerles, la verdad que creo que hemos visto 4 charlas muy buenas. Muchas gracias. Matías, me gustaría felicitarte especialmente, citar ese trabajo de tensión neural y la falta de capacidad de los isquios para generar fuerza y ver fotos de ejercicios de yoga en tu trabajo, me habla de que los kinesiólogos hemos evolucionado muchísimo, la verdad que hemos mejorado muchísimo y me pone muy contento por la profesión en sí. Te felicito. Y Diego, no te conozco, pero me gustaría hacerte una pregunta. Vos citás en la primera fase de tu trabajo, en la primera fase de poslesión, un trabajo brasilero y uno americano, creo que no alcancé a leer, donde se muestra que la magnetoterapia estimula la angiogénesis. Mi pregunta es, en esos trabajos, ¿cuánto tiempo está expuesto el paciente o el animal de laboratorio al campo magnético? Mira, en cuanto
a ese trabajo en particular fue un trabajo brasilero que se terminó de aprobar en el 2011 y estaba estipulado de trabajar entre 20 y 25 minutos hasta la semana. Donde la semana sacaron, viste esas dos imágenes que yo mostré de la tubulización de los vasos endoteliales, hasta ahí llegó y hasta eso demostraron lo que es la tubulización a través de los campos magnéticos. Ese estudio en particular llegó hasta eso, 20-25 minutos diarios. Una vez por día. Una vez por día, 17 Hz de frecuencia. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Perdón, ¿tenía grupo control ese trabajo? ¿O demuestran solamente en el grupo de intervención con el magneto? Ese principalmente fue el grupo de intervención. No había... ¿Y cómo pueden afirmar, si no hay grupo control, que a alguien que no fue sometido al magneto no le hubiera pasado lo mismo? Porque lo afirman como una realidad absoluta. Lo que saqué de ese estudio es que enfrentaron el día 0, ¿sí? Y el día 7 lo que habían logrado frente o seguramente tienes razón, tal vez no describía lo que es el enfrentamiento del versus, pero debería haber existido seguramente. ¿Puedo al doctor? Perdón, doctor, ¿qué nos sugiere para la ecografía? ¿Cuándo confiar en la imagen ecográfica por el tamaño de la lesión? ¿En qué día posterior a la lesión muscular hecho la imagen? Bueno, eso es un problema del sistema médico que todos sufrimos, me parece que los pacientes llegan 20 días después para hacerse el estudio a veces. Lo ideal sería tener un ecógrafo en cada uno de los consultorios médicos de alto rendimiento. Supongo que la experiencia de un médico al cual derivarle, que esté avisado en detectar lesiones, saber lo que es una unión musculotendinosa, lo que es una lesión subaponeurótica, lo que es un tendón central, un tendón periférico. Yo creo que hay que buscar, el kinesiólogo, el médico busca la confianza de un médico que sabe detectar lesiones. Yo creo que ahí está la clave de todo. Es muy amplio. Tu respuesta por ahí no tiene tu pregunta no tiene una respuesta muy lógica, ¿sí? Nosotros hacemos de alto rendimiento. Los pacientes vienen el sábado, el domingo jugaron al fútbol en un club de primera, vienen el lunes a la mañana a hacerse el estudio y la lesión está. Yo puedo asegurar que siempre las vemos, las lesiones. Inclusive vemos más lesiones de las que habitualmente el paciente refiere, lo cual también trae más problemas, porque eso es otro tema. Nosotros hacemos ecografía y resonancia, por ejemplo. El médico solicita ver el vasto interno por un traumatismo, tiene un desgarro. Habitualmente le sumamos una resonancia y vemos que en los isquiotibiales a nivel proximal, en el recto, tiene focos de edema. Y el paciente no se queja de eso. El paciente se queja del dolor que tiene el vasto interno. Entonces eso también genera problemas. Hasta dónde el estudio tiene sensibilidad y hasta dónde el estudio tiene tanta sensibilidad que ya modifica a veces los tratamientos y las terapias. ¿Sí? Eso, doctor, es una pregunta que quería hacer. ¿Qué tiempo recomienda para la resonancia en una lesión muscular o eco versus resonancia? Porque, por ejemplo, la resonancia de las 24 horas es probable que magnifique demasiado el edema y magnifique el tamaño de la lesión. ¿Sí? Esa es una pregunta que tenemos por ejemplo. Siempre comenzar con ecografía es lo mejor. En una lesión aguda. El primer episodio, ecografía. Segundo episodio, recidiva. La resonancia puede no mostrar lo que es una fibrosis, no mostrar lo que es una calcificación. Entonces ahí la ecografía juega un papel preponderante, e inclusive la radiografía. Una radiografía sencilla puede mostrar una calcificación que inclusive una resonancia no la puede mostrar. Pero la ecografía es el método, la ecografía es el método siempre de inicio. Pero necesitas un ecografista de confianza, que sepa lo que está buscando. Es eso. Quería hacer respecto de a partir de qué día comienzan a realizar masaje en estas lesiones. Bueno, en mi caso lo que hago es a partir de 48-72 horas, un trabajo no sobre la zona, más de tipo de drenaje, en otras zonas dolorosas quizás, pero no en la zona del gap, y a partir del quinto día empiezo a trabajar en la zona, quizás con un, no te diría con un
masaje de tipo Cyriax, pero quizás un poquito más de presión, no sé cómo llamarlo, si Cyriax o manipulación. Quizás hoy en día está bastante, va por ese lado de trabajar en la zona con una presión constante, pero a partir del quinto día tranquilamente, en mi caso lo trabajo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo invitamos a almorzar de 1 a 3 y después a volver al Congreso.